de la escuelita bíblica que bajen con todo orden. Los que están tomando las placas, voy a invitar a mi hermano que nos va a llevar en la palabra. Y hay un anuncio, mis hermanos, el primero, gracias a Dios, ya se abrió este domingo. Niños menores de 3 años pueden ir al cunero, si tiene un bebecito lo puede llevar ahí. Está en la entrada de este lugar, mis hermanos. Si no, le puede preguntar a nuestros hermanos. Pase bien. Alabado sea el Señor. Grande es el Señor, hermanos, y misericordioso. Y es por eso que dice su palabra que nosotros, los hijos de los hombres, nos amparamos bajo sus preciosas y maravillosas alas, hermanos, porque Él es grande y Él es maravilloso, hermanos. Pues, hermanos, dicen que para todo hay tiempo, hermanos, y así como nos gozamos en las alabanzas de júbilo y de adoración, hermanos, vamos a gozarnos en la palabra que el Señor nos va a dar en esta preciosa tarde, hermanos, preciosa mañana, hermanos, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Hay aquí una necesidad, hermanos, que vamos a orar por esta necesidad, hermanos. Y pues yo les pido que se pongan de pie, hermanos, en el nombre de Jesús. Y así como están de pie, hermanos, antes de entrar a la oración, hermanos, les invito a que abran su preciosa escritura, ahí en Proverbios, hermanos, en el capítulo 8 y versículo 32, hermanos. Vamos a orar, hermanos, y lo que el Señor nos pide, así como nos hemos gozado en la alabanza, hermanos, hemos prestado oídos a la alabanza, hermanos, ahora a la palabra del Señor, porque es palabra de Dios, hermanos, y al que vamos a exaltar y a glorificar es al nombre de nuestro Dios, hermanos. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios, hermanos, dándole la honra siempre al Padre, al Hijo y a su bendito y santo Espíritu, hermanos. Dice, hermanos, Proverbios capítulo 8 y su versículo 32. Ahora, es hoy, hermanos. Pues, dice, hijos, oídme. Vamos a oír, hermanos, la palabra de Dios el día de hoy. Y bienaventurados, dice, los que guardan mis caminos. 33, hermanos. Atended el consejo y sed sabios. Y no, ¿qué dice, hermanos? No lo menosprecéis. No hay que menospreciar la palabra del Señor, hermanos. Vamos a orar al Señor, hermanos, y que el Señor nos ayude grandemente. Llévenme en oración, hermanos, para que esta palabra que se va a dar, hermanos, sea entendible y sea de edificación y nos podamos llevar una bonita enseñanza, hermanos, esos buenos consejos del que habla aquí la Escritura, para que nosotros podamos estar viviendo nosotros confiada y piadosamente en esta tierra, hermanos. Dice que vamos a orar, hermanos, por Amelia Hernández, hermanos, por salud. No sabemos qué tiene, hermanos, pero pues el Señor sí sabe qué es lo que tiene, hermanos. Vamos a orar. Padre bendito, Dios de la honra y de la gloria, te exaltamos en esta preciosa mañana, bendito Dios, sabiendo y reconociendo, Padre celestial, que necesitados estamos de ti en todo momento, mi bendito Dios. Y es por eso, Señor mío, que en esta preciosa mañana, bendito Dios, te damos las gracias, Padre bendito, porque nos has concedido, Señor mío, y nos has dado tu gracia y tu misericordia, Señor mío, para estar, bendito Dios, aquí delante de tu presencia, en esta tu preciosa casa de oración, bendito Señor, donde se alaba y se glorifica tu glorioso y maravilloso y precioso nombre, Padre. En esta mañana, bendito Dios, entramos a ti, bendito Señor, dándote las gracias, Señor, por tus puertas con acción de gracias, bendito Dios, sabiendo, Señor mío, que tú eres el que has obrado y obrarás en todo momento en nuestras vidas, bendito Dios, porque tu palabra ha dicho y dice que tú nunca nos dejarás, nunca nos desampararás, bendito Dios, que siempre estarás con nosotros todos los días, bendito Dios, hasta que tú vengas por tu iglesia o hasta que, Señor mío, sea el fin, Padre bendito. Aquí nos tienes y aquí estamos, Señor mío, con un corazón dispuesto, bendito Dios, para oír tu palabra, bendito Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús, bendito Dios, que me perdones, bendito Señor, que perdones a este siervo inútil, bendito Dios, el cual, Señor mío, y que tú lo uses, bendito Dios, como ese instrumento maravilloso, Padre, para que tu pueblo sea edificado por medio de tu palabra.
Gracias te damos, bendito Dios. Perdona toda maldad, toda iniquidad, Señor, todo mal pensamiento, Padre bendito, toda cosa que no conviene, Señor mío. Yo te pido en el nombre de Jesús que me perdones, Señor, sabiendo, Padre celestial, que como dice tu palabra, Señor mío, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Estamos faltos, Señor mío, y es por eso que aquí estamos, bendito Señor, para que por medio de ti, Señor, nosotros sigamos siendo santificados y edificados en tu palabra, Señor, porque dice tu palabra que sin santidad nadie, Señor mío, absolutamente nadie te podrá ver, Señor. Y aquí estamos, bendito Dios. Prepara tu iglesia aquí congregada, bendito Dios, para que tu palabra, Señor mío, no solamente la podamos oír, sino ponerla en obra, bendito Señor, sino que no seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, bendito Dios. Gracias te damos, bendito Padre celestial. Todo esto, Señor mío, te lo pedimos y te lo rogamos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor, hermanos. Pues qué gran bendición, hermanos, tenemos en esta preciosa mañana, de que nuevamente, pues, el Señor es grande, hermanos, es maravilloso, nos ha cuidado, ha tenido cuidado de nosotros, y es por eso que en ese agradecimiento, hermanos, pues aquí estamos, hermanos, glorificándole y exaltándole, cantándole alabanzas de adoración, de júbilo, gozosos, hermanos, gozosos. Como dijo la última alabanza, hermanos, podamos tener enfermedad, diferentes tipos de situaciones, hermanos, pero el Señor está trabajando, hermanos. El Señor trabaja maravillosamente y hasta el día de hoy, mire, aquí nos ha bendecido el Señor grandemente, hermanos. Pues vamos a entrar rápidamente a la palabra, hermanos, y yo los invito, hermanos, que vayamos rápidamente, hermanos, al Salmos capítulo 127, hermanos. Vamos a empezar con esa preciosa palabra, hermanos, de lo cual, hermanos, pues sabemos y le pedimos al Señor, hermanos, cómo podemos nosotros caminar, hermanos, en medio de esta generación, como dice la palabra, perversa y maligna, hermanos. Sabemos que hay mucha maldad ahorita, hermanos. La maldad y el amor hacia Dios se está incrementando, hermanos, porque hay muchos que ya no quieren saber de Dios, hermanos. Y hay mucha maldad ahorita, y en base a toda esa maldad, pues muchos se están desanimando, hermanos. Y ahora, hermanos, para esta generación que viene, hermanos, que el Señor nos prepare a nosotros para poder llevar a nuestros hijos, hermanos, conforme a la palabra de Dios, hermanos, porque ellos son los que al día de hoy, hermanos, están sufriendo muchas cosas, están padeciendo muchas cosas en las escuelas, hermanos, y vienen aún todavía más, de las cuales, hermanos, no podemos escapar a toda esa maldad que el mundo trae, pero en el nombre de Jesús, hermanos, vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús, hermanos, y el Señor va a cuidar a nuestra generación que viene atrás, hermanos, pero para eso tenemos que atender a lo que el Señor nos va a hablar en esta mañana, hermanos. Vamos a poner atención a su palabra, hermanos, y que el Señor sea exaltado y sea glorificado, hermanos. Capítulo 127 de Salmos, hermanos, y su versículo 3. Vamos a dar inicio, hermanos, a esta preciosa palabra, hermanos, porque hay mucha maldad, hermanos, hay muchas cosas, y nosotros debemos de estar bien apercibidos y qué es lo que tenemos que hacer. ¿Ya lo tiene, hermanos? Dice así la bendita y santa palabra del Señor, hermanos, dándole nuevamente la honra al Padre, al Hijo y al bendito y santo Espíritu, hermanos. Salmo 127, versículo 3. He aquí, dice, herencia de Jehová, ¿son qué, iglesia? Los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre, cosa maravillosa, el fruto del vientre. 4, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. 5, hermanos, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Alabado sea el Señor, hermanos. El Señor es grande, hermanos, y grande y maravilloso. Yo me uno, amados hermanos, a lo que dijo nuestro hermano Jonathan, de que el día viernes, hermanos, fue una gran bendición la velada que hubo, hermanos, y yo me gocé en grande manera, hermanos, por lo que el servicio que hubo, hermanos, porque el Señor nos bendijo grandemente, pero sobre todo, amados hermanos, porque ese día, hermanos, el día viernes, hubo 2 varones que trajeron a sus niños aquí, hermanos,
y estaban exaltando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y esa es una gran bendición, hermanos, de lo que nos habla la Escritura, que nosotros, hermanos, somos ese arco, lo cual, hermanos, vamos a esas saetas que son nuestros hijos, hermanos, ¿a dónde los queremos lanzar? Dice Proverbios 22:6, instruye, dice, al niño en su camino, para que aun cuando fuere viejo, no se aparte de él, hermanos. Pero ¿qué camino queremos enseñarle, hermanos? Dice la palabra de Dios que a los fríos y a los tibios, el Señor no los quiere, hermanos. ¿Qué queremos andar, hermanos? ¿En un camino de tibieza? Allá, dependiendo que seamos nosotros, hermanos, ellos van a ser nuestros hijos. Y a veces es cierto, hermanos, que los aconsejamos, le damos buenos consejos y todo eso. Pero yo le voy a decir una cosa, hermanos. Nuestros hijos no oyen nuestros consejos, no entienden nuestros consejos. Ellos siguen nuestro ejemplo, hermanos. Nosotros debemos de ser un ejemplo para ellos. Y en el momento, hermanos, de nosotros, conforme nos estamos conduciendo ahora nosotros, hermanos, en el camino del Señor, ellos van a ser así, hermanos. Aquí ahorita, en este tiempo, hermanos, el hombre, hermanos, está perdiendo, nosotros como cabezas de hogares, hermanos, estamos perdiendo, amados hermanos, esa autoridad que Dios nos dio, hermanos, porque dice la palabra de Dios que nosotros, hermanos, somos la cabeza de nuestra familia, de nuestros hijos, hermanos, y la cabeza de nosotros es Cristo, y la cabeza de Cristo es el todopoderoso Jehová de los ejércitos, hermanos. ¿Está escrito así o no, hermanos? Alabado sea el Señor. Pero al día de hoy, amados hermanos, fíjese, hermanos, para mí, hermanos, es una palabra un poco difícil, hermanos, porque yo también estoy en el mismo barco. Yo también tengo unas hijas, amados hermanos. Y tristemente, hermanos, aquí estamos, hermanos, en todo momento en la batalla, hermanos, porque a nosotros, a mi esposa y a mí, hermanos, y hasta en mis hijas, nos ven, hermanos, que muchas veces vamos caminando, vamos a la iglesia, ahí vamos todos juntos, hermanos, y lo que hay, hermanos, de parte de hermanos de la iglesia, de gente de afuera, de allá del mundo, dicen, pues ya te veremos cuando tengan 15 años, pues ya te veremos cuando tengan 17 años, a ver si todavía las vas a traer ahí. Amados hermanos, del mundo lo podemos esperar porque ellos no conocen de la palabra de Dios, pero de que un cristiano, hermanos, de que un hijo de Dios te diga eso, amados hermanos, es porque no estamos entendiendo lo que es la palabra de Dios, hermanos. Y es triste, hermanos, oír de cristianos, hermanos, que dicen esas cosas. Yo le digo a mi esposa, no te preocupes, vamos a orar. Y le dicen, no, es que pues mira, mis hijos, los estos acá, andan así y andan así. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hemos entendido la palabra de Dios. Y puede ser, hermanos, que sí, haya algo que en un momento se desvíen, pero ellos van a ir bien alimentados de la palabra de Dios, hermanos. Van a ir bien cimentados en la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos. ¿Para qué? Para que nosotros, hermanos, en todo momento sigamos caminando y perseverando, esforzándonos, hermanos, en la gracia que es de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Entonces, amados hermanos, aquí, amados hermanos, estamos en un lugar, aquí, hermanos, donde es un lugar de respeto, hermanos, donde debemos de respetar al Señor, hermanos. ¿Y qué pasa con nosotros, los varones, los cabezas de hogar, hermanos? Muchas veces, hermanos, hacemos lo que se nos da la gana, hermanos. Llegamos tarde, traemos a nuestros hijos tarde, no venimos los jueves, no venimos los martes, reunión de varones no hay, reunión de varones. Amados hermanos, aquí el Señor ha puesto este lugar para venirle y adorarle, hermanos. Y eso estamos trayendo a nuestras familias, hermanos, que vean todo eso, hermanos. Que vean todo eso. Y nosotros, ¿cómo les vamos a decir, hijo, busca de Dios? Hijo, busca del Señor, si nosotros no lo queremos hacer, hermanos. Tenemos que esforzarnos en todo momento. Esas saetas, hermanos, que son nuestros hijos, amados hermanos, tenemos que llevarlos siempre conforme a la palabra de Dios. Y se ha oído, hermanos, y yo se los digo porque yo lo he vivido, que dicen, ¿para qué buscas mucho de Dios? Y de cristianos, hermanos, ¿para qué buscas mucho de Dios? A tus hijas, dice, las vas a saturar de tanta palabra de Dios. Amados hermanos, así no es. Y ahorita vamos a ver, hermanos, conforme a la palabra, que eso es lo que dice la gente, hermanos, lo que dicen los hermanos, lo que dicen muchas personas. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios?
nosotros nos basamos como a lo que está aquí escrito, hermanos, y ahorita lo vamos a ver porque el Señor, hermanos, para todo tiene palabra, hermanos. No hay nada que al Señor se le escapó, hermanos, ya todo está aquí escrito. Y es por eso, hermanos, que nosotros, amados hermanos, debemos de llenar nuestra aljaba de esta bendita y santa palabra de Dios, de obediencia primeramente, hermanos, porque le estamos comprometidos, amados hermanos, no con el hombre, sino con el Rey de Reyes y Señor de Señores, amados hermanos. Aquí muchas veces, hermanos, subimos y bajamos, pasamos, no hay un respeto hacia la casa de Dios, hermanos. Yo me pongo a platicar con mis niñas y les digo, hijas, ¿a poco así estás en la escuela? ¿A poco así te conduces allá en ese lado? Dice, no. Entonces aquí la casa de Dios se debe de respetar, debemos, porque estamos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, aunque no le podemos ver, hermanos, pero Él sabemos que está aquí, sabemos que Él está aquí, amados hermanos, y a Él le debemos de dar ese respeto y esa honra, hermanos. Por eso dice en el versículo 1, hermano, empezaba dice cántico gradual para Salomón. Si Jehová, dice, no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano, hermanos, estamos trabajando si nosotros, hermanos, no estamos bien firmes, bien puestos en esta bendita y santa palabra, hermanos. Y sabemos que es difícil, hermanos. Hemos oído muchas veces que dicen, no, pues el camino del Señor es bien fácil, y pues sí es fácil, hermanos, pero ¿saben qué? Lo difícil es que nosotros seamos obedientes, que nosotros atendamos a esta palabra de Dios, hermanos. Y ahorita el Señor nos va a dar unos consejos, hermanos, para nuestros hijos, hermanos, y les digo, yo me incluyo primeramente, hermanos. Yo me incluyo primeramente porque yo también soy padre de familia y yo también tengo necesidad, amados hermanos, mucha necesidad. Y es por eso que aquí estamos, amados hermanos, en todo momento al llamado que Dios nos hace para atender a la palabra del Señor, hermanos. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que que esforzarnos en todo momento, hermanos, para que nosotros, ¿cómo queremos instruir a nuestros hijos? ¿Hacia dónde los queremos llevar, hermanos? ¿Qué queremos que sean ellos el día de mañana? Sabemos, hermanos, que el día de hoy en las escuelas, hermanos, y yo me doy cuenta porque pues yo tengo a mis niñas en las escuelas, hermanos, y cómo, hermanos, por causa del evangelio, hermanos, las hacen a un lado. Ellas en este tiempo, hermanos, que va de este año para acá que entraron a clases, han padecido muchas cosas, hermanos, y llegan, oye papá, ahora nos hicieron esto, ahora nos hicieron lo otro, ahora me cachetearon, dice mi niña, la más chica, y ahora, hermanos, muchas cosas que hay, hermanos, muchas cosas que están pasando, y yo sé que también muchos de sus hijos están pasando todas esas cosas, hermanos. Pero nosotros tenemos que decirle, y llegan y empiezan a decir, oye papá, ¿por qué aquella sí se pinta? ¿Por qué aquella trae el pelo pintado? ¿Por qué aquella trae las pestañas enchinadas? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué hay tantas cosas? Hay tantas cosas, hermanos, en las escuelas, de los cuales, iglesia, nuestros hijos, hermanos, van empezando a vivir, hermanos, pero este mundo ya está corrompido, hermanos. Y sabemos que dice la palabra de Dios en aquel tiempo que estaban presentando los niños al Señor Jesucristo para que orara por ellos, y sus discípulos se los impedían, hermanos, y les dijo el Señor Jesús, dejad a los niños, venid a mí, dice, y no se los impidáis, porque de los tales, dice, es el reino de los cielos. Pero ahora, hermanos, por la maldad que hay, ya el niño a temprana edad se está corrompiendo, hermanos. Ya sabe de maldad, ya sabe de todas las cosas que hay. ¿Por qué? Porque nosotros como padres, hermanos, ahorita en este tiempo, y les vuelvo a repetir, hermanos, estamos perdiendo la autoridad, porque ahora mamá y papá trabajan. Mamá y papá, hermanos, ya sea o van y dejan a sus hijos a la guardería, se los dejan a los abuelos, se los dejan al tío, se los dejan aquí, se los dejan allá, amados hermanos, y nosotros, que somos esos verdaderos responsables de nuestros hijos, hermanos, no estamos atendiendo esas cosas. Y eso es algo, hermanos, que se va pasando de generación en generación, hermanos. Y yo sí les digo una cosa, amados hermanos, muchas veces nosotros como padres, hermanos, si no supimos conducir a nuestros hijos, tampoco vamos a saber conducir a nuestros nietos, hermanos. Y yo se los digo, hermanos, porque yo tengo una familia de 40. Tengo como 20, 30 sobrinos, tengo hermanos, tengo hermanas, y pues también tengo ahorita ya en este tiempo a mi mamá, hermanos, y uno se da cuenta de cómo los consienten, amados hermanos, cómo les dicen, sí, hijo, que no es más, muchas veces
el abuelo prefiere pelearse con el hijo, pero consiente al nieto. Y no está mal, hermanos, es una gran bendición, hermanos, es una gran bendición, porque dice la palabra de Dios allá en Proverbios 17:6, que corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos son sus padres, hermanos. Es una gran bendición tener nietos, hermanos, pero también hay que conducirlos, hermanos, conforme a la palabra de Dios. Y ahorita el Señor nos va a dar ese ejemplo a seguir, hermanos. Entonces muchas veces, hermanos, yo he estado padeciendo esas cosas. Me dice mi esposa, ¿sabes qué? Dice, ¿por qué no contratamos el transporte y que traigan las niñas? Le digo, no, tú vas a ir por ellas o yo voy a ir cuando yo pueda. Oye, ¿por qué no se la damos al vecino que se la lleve a la escuela? Le digo, no, porque si le damos tantita cavidad al enemigo, hermanos, el enemigo lo destruye. Le digo, tú y yo somos los responsables de nuestros hijos. Oye, que me dijo que mi prima, eso, que se las prestáramos. No se las vamos a prestar. En primera le digo, porque ellos no andan conforme al corazón de Dios, conforme a la voluntad de Dios, y traen otras cosas, los cuales, le digo, en ese momento el enemigo puede hacer grandes obras y no vamos a darle de entrada al enemigo. Nosotros somos los responsables. Si vamos a ir allá, las vamos a llevar. Si vamos a ir acá, las vamos a llevar. ¿Por qué? Porque nosotros, iglesia, vamos a entregar cuentas de todas esas cosas. Vamos a entregar cuentas de nuestros hijos, iglesia, de nuestros nietos, si es que nos los dan esa responsabilidad tan grande, hermanos. Entonces tenemos que andar, hermanos, pedirle al Señor esa sabiduría tan grande y tan maravillosa, hermanos, porque el Señor no nos la va a negar, hermanos. El Señor es grande y es misericordioso, hermanos. Pero entonces tenemos que nosotros, hermanos, que pensar, hermanos, y como varones de hogar, hermanos, empezar a andar conforme a la voluntad del Señor, esforzarnos, hermanos, en todo momento, hermanos. ¿Por qué? ¿Para qué, hermanos? Para que en el momento, hermanos, no seamos avergonzados, como dice ahí en el versículo 5, hermanos, cuando hablare con los enemigos en la puerta. Muchas veces, hermanos, y hemos visto, dice, es que yo no voy a evangelizar, es que yo aquí no me gusta evangelizar, no me gusta predicar, porque ellos saben mi vida, tus vecinos saben tu vida, tus vecinos saben cómo te estás comportando, hermanos, y saben que no eres un buen testimonio para ellos, hermanos. Y ese es algo de que nosotros nos avergonzamos. ¿Cómo vamos a evangelizar, amados hermanos? Nosotros como cabezas de hogares, vente los martes, vente los jueves, si nosotros no asistimos, hermanos. Yo no entiendo qué tipo de evangelización queremos hacer, hermanos, si nosotros somos los primeros que estamos desobedeciendo a la palabra de Dios, al llamado que el Señor se nos ha hecho, hermanos. Muchas veces, hermanos, y yo le digo, se ha oído, pues no, dice, no satures a tus hijos tanto de Dios. ¿Para qué buscas mucho Dios? Amados hermanos, si el Señor es el que nos da el que comer, nos da el que vestir, nos da el trabajo, nos da la vida, nos da la respiración, nos da casa, nos da techo, nos da todo, hermanos. ¿Cómo no debemos de estar agradecidos con el Señor, hermanos? Y para eso, amados hermanos, tenemos que poner bien en las manos del Señor. Nosotros como varones, hermanos, decirle, y nosotros sabemos que hay trabajo, hermanos, porque tenemos que trabajar, pero ¿por qué no como varones, hermanos, decirle a nuestra esposa, vete a la iglesia, y si yo puedo te alcanzo allá más tarde, llévate a los niños, llévatelos ahí, mira, ahí ve sigamos instruyendo a estos niños en el camino, si es que estamos en el verdadero caminar, hermanos, si es que estamos en ese verdadero perseverar en Cristo Jesús, o si es que algún día, hermanos, queremos nosotros llegar a la vida eterna, hermanos, tenemos que esforzarnos. Yo me gozaba mucho, hermanos, porque esos pequeños aquí alabando al Señor, hermanos, y sabemos, hermanos, en el momento de oración salían y se jugaban un poco, hermanos, pero hermanos, aquí estaban alabando al Señor. Yo me he encontrado a el papá de esos hermanos, y me lo he encontrado con sus hijos, y desde su carro me dice, hermano, Dios le bendiga, hermano esto, hermanos, ellos no se avergüenzan, hermanos, de lo que son. No importa quién los oiga, pero dice, hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde. Igual el papá, hermanos, y es una gran bendición encontrarte, hermanos, así, que no se avergüenzan del evangelio, hermanos. Y es lo que dice la palabra de Dios, y ahorita lo vamos a ver, hermanos. Es una gran bendición, hermanos. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que hay muchos hermanos que ni siquiera te voltean a ver, pasan y ni siquiera te conocen, te saludan. ¿Por qué? Porque eso es, hermanos, lo que nosotros les estamos inculcando, esas cosas, hermanos. Y es un grave
peligro el cual estamos atravesando, hermanos. Y para eso, hermanos, pues tenemos que ponernos bien en las manos de Dios, edificarnos en el Señor, porque si no, hermanos, pues en vano estamos trabajando, como dice ahí en el versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, si Jehová no edifica esta casa espiritual, hermanos, como varones, imagínense, hermanos, pues ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Pues nos vamos a perder, hermanos, y al rato que entreguemos cuentas, yo me pongo a pensar, hermanos, yo lo he vivido. Hace poco, hermanos, mi niña, la más grande, la llamaron a la dirección allá en la escuela, porque estuvieron haciendo, hay unas maldades, hermanos, otros niños, pero entre los niños estaba ella no estaba siendo partícipe de ellos, pero ¿sabe qué, hermanos? A todos fueron a la dirección, a todos se los llevaron a la dirección, hermanos. Y ahí está mi niña, porque pues ella sabe, hermanos, el problema que se va a meter y todo eso cuando empieza a hacer esas cosas, hermanos. Y aunque no fue partícipe de ellos, y mire, hermanos, una de las cosas que nos mandaron llamar, hermanos, para entregar cuentas de eso, aunque haya sido ella la culpable o no, hermanos, nos llamaron. Así es, hermanos, en el camino del Señor, tarde o temprano, hermanos, vamos a entregar cuentas. ¿Y qué cuentas vamos a entregar, hermanos? Porque Dios va a llamar tanto al padre como al abuelo, como a todos, hermanos, a todos nos va a llamar, todos vamos a entregar cuentas. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Qué cuentas vamos a llevar? ¿Qué cuentas vamos a entregar, iglesia? Es momento, hermanos, de que nos pongamos a reflexionar y atendamos la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo en aquel tiempo, hermanos, vamos a 2 de Timoteo, hermanos, lo que él le instruía a este jovencito, amados hermanos, lo que le decía, hermanos, y ustedes saben la escritura, hermanos, más que yo, y es por eso, hermanos, que dice en 2 de Timoteo, en su capítulo 3, hermanos, versículo 1, dice la bendita y santa palabra de Dios, hermanos. Le decía, hermanos, el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, hermanos, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Fíjese, hermanos, desde qué tiempo se lo estaba diciendo. Y ahora, hermanos, pues nosotros estamos en esos tiempos mucho más peligrosos. Y dice el 2, hermanos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Eso es lo que le venía diciendo. Brínquese al versículo 13. Dice, hermanos, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y aquí viene algo maravilloso que le dice, hermanos, en el 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo, dice, de quién has aprendido. Y el 15, hermanos, y que desde qué, hermanos, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales, dice, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Este Timoteo, hermanos, había sido instruido, y ahorita vamos a ver, hermanos, por quién había sido instruido desde la niñez, hermanos. Nosotros, hermanos, por eso dice la palabra de Dios, que desde el fruto del vientre, hermanos, desde la mamá, háblele de las cosas de Dios, platique de las palabras de Dios. Muchas veces se ha oído, pues mira, llegó tu papá y el niño hasta saltó y el niño hizo esto. Hermanos, el niño también ya siente desde que está en el vientre, hermanos. Por eso hábleles de la palabra de Dios, llene su aljaba de la palabra de Dios, para que desde la niñez, hermanos, sepan de las sagradas escrituras y se sepan conducir ahora, hermanos, en este tiempo tan peligroso, hermanos, porque nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí, hermanos, pero Dios sí lo sabe. Pero que nosotros le dejemos un buen remanente, que le dejemos la palabra de Dios, hermanos. Dice, amados hermanos, ahí atrasito tantito ahí mismo de Timoteo, ¿quién fue el que instruyó a Timoteo, hermanos, en el capítulo 1, hermanos, de 2 de Timoteo? ¿Quién fue el que lo instruyó, hermanos? ¿Cómo fue que lo instruyó? ¿Y cómo fue que él aprendió de las cosas de Dios? Él ya era un jovencito, hermano, cuando el apóstol Pablo le estaba dando estas palabras, hermano, lo estaba animando que caminara conforme a la voluntad de Dios. Dice, hermanos, en el capítulo 1, versículo 3 de 2 de Timoteo, decía el apóstol Pablo: doy gracias a Dios,
¿a cuál sirvo desde mis mayores con limpia conciencia? De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. 4, deseando verte, dice, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. 5, trayendo a la memoria la fe, dice, no fingida, que hay en ti, le decía, hermanos, la cual habitó, fíjese, hermanos, la fe que habitó primero en tu abuela, dice, Loída, y en tu madre, Eunice. Ellos fueron los que los instruyeron en este caminar de la palabra del Señor, dice. Y estoy seguro, dice, de que en ti también, le decía el apóstol Pablo a Timoteo, hermanos, el 6. Por lo cual le decía, te aconsejo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino. Y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño, dice, y matando el becerro trajeron al niño a Elí, lo fueron a presentar al Señor, hermanos, a Jehová. Y el 26, y ella dijo, oh, dice con ese signo de exclamación, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová, le estaba diciendo al sacerdote Elí. Dice, yo pues, dice, dice el 27, hermanos, por este niño oraba, y Jehová, ¿qué le dice, hermanos? Me dio lo que le pedí. 28, yo pues lo dedico también a Jehová. ¿Cuándo, hermanos? Los sábados, los domingos, los martes y los jueves. No, hermanos, todos los días que viva. ¿Será de quién, hermanos? ¿Y qué hizo? Adoró allí a Jehová, hermanos. Es una gran bendición, amada iglesia. ¿Qué estamos haciendo nosotros? No estamos leyendo la palabra de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque no queremos o no entendemos, hermanos. Entonces, ahora a nosotros nos ha dado Dios nuestra herencia para dedicárselas al Señor, pero sobre todo nosotros dedicar ese tiempo a Dios, hermanos, también. Porque, amados hermanos, muchos ahorita, hermanos, a nivel mundial en todo el mundo, llámese cristianos, hermanos, tienen a sus hijos trabajando, amados hermanos, en lugar de estar adorando y glorificando el nombre del Señor, hermanos. ¿Y qué vamos nosotros a cosechar? Dice la palabra de Dios que si siembras para tu carne, de la carne vas a cegar corrupción. Pero si siembras para el Espíritu, del Espíritu, ¿qué vamos a cegar, hermanos? Vida eterna, amados hermanos. Pero el día de hoy, hermanos, muchos hermanos, en todo el mundo, hermanos, están mejor atendiendo sus negocios, sus asuntos personales, que atendiendo los negocios del Señor, o la palabra del Señor, o los caminos del Señor, hermanos. Y es triste, pero tenemos que seguir orando, hermanos, seguir clamándole al Señor para que Él, a toda la congregación, hermanos, a todo el mundo, nos haga entrar en un sentir, hermanos, y en un querer y en un hacer de seguir siempre en el camino del Señor, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos, que pues nosotros, puede ser, hermanos, que en este mundo tengamos muchos tropiezos, hermanos, vengan muchas fallas, pero dice, pero hay de aquel, dice, hay de aquel por quien venga el tropiezo, hay de aquel por quien venga aquella falla, hermanos. Y eso es algo, hermanos, que nosotros tenemos que atender grande y maravillosamente, hermanos. Ahora, hermanos, vienen unos consejos que nos dan, hermanos. Vamos a Proverbios 23, hermanos. Si nuestros hijos, hermanos, ahorita están en una rebeldía o algo, hermanos, pues mire, hermanos, vamos a ver unos consejos rápidamente, hermanos, qué es lo que nos dice el Señor, hermanos, aquí en su bendita y santa palabra, hermanos. ¿Para qué? Para que no seamos avergonzados, hermanos, más adelante, hermanos. Es palabra del Señor, son consejos de Dios, hermanos. Dice, hermanos, Proverbios 23 en su versículo 12, hermanos. Ya lo tiene. Dice, hermanos, aplica, nos está diciendo a usted y a mí, tu corazón a la enseñanza y tus oídos a la palabra de sabiduría. Ahí primeramente, hermanos, dice tu corazón, nuestro corazón, hermanos, a la enseñanza, y nuestros oídos atentos, hermanos, a la sabiduría de Dios. Y el 13 dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, dice, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Lo vas a librar a él, y también nosotros, hermanos, vamos a librar nuestra alma, hermanos. Este es un consejo que nos da, hermanos. Y ahí, hermanos, mismo, brínquese al versículo 24. Dice, hermanos, mucho
ahí mismo, de ese mismo, del capítulo 23, versículo 24. Mucho, hermanos, no poquito, se alegrará el Padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. 25. Alégrese tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Gran bendición, hermanos. Nosotros, hermanos, cuando hay un hijo sirviéndole al Señor, hermanos, nos gozamos y nos alegramos y decimos, como en aquel tiempo dijo Dios a su Hijo Jesucristo cuando fue bautizado: ese es mi hijo. Así le dijo: ese es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y así nosotros, hermanos, también, si atendemos a la palabra de Dios, nosotros nos vamos a alegrar de nuestros hijos, hermanos, y nos vamos en todo momento a estar felices y gozosos. Ahí atrásito, hermanos, en el capítulo 19 mismo de Proverbios, hermanos. Mismo de Proverbios, hermanos, 19. En el versículo 18. A veces, hermanos, es muy fuerte esta palabra, hermanos, pero lo tenemos que hacer muchas veces, hermanos, porque aquí está la Escritura. Y la Escritura, hermanos, si no la queremos hacer, bueno, pues vamos a pedir la sabiduría al Señor. Dice, hermanos, en el versículo 18 de Proverbios 19, hermanos: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Tenemos que, hermanos, en un momento con lo que le gusta, hermanos, no precisamente con vara, hermanos. A mí me preguntaban mis niñas, y hace poco: papá, ¿y a poco sí hay varas? Dice, le digo: sí, hija, allá donde compramos las Biblias, allá venden las varitas también para los hijos desobedientes. Ay, no, dice, nosotros no queremos eso. Bueno, pues entonces pórtese bien. Brínquese ahí tantito, súbase al versículo 13, hermanos. Fíjese, hermanos, y aquí está otro. Dice: dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Muchas veces, hermanos, también pasa que cuando el varón o la varona quiere llevar sus hijos a la presencia de Dios, la mujer se interpone, hermanos. ¿Para qué tanto Dios? Y que ya fuiste allá, y que ya fuiste tal día, y que a poco otra vez, pues que quién sabe qué. Amados hermanos, dice la palabra de Dios que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye, hermanos. Tenemos que entender la palabra de Dios, hermanos, atenderla en todo momento, hermanos. Y por último, hermanos, vamos ahí para acabar con estos consejos que el Señor nos da, ahí al 13, hermanos, mismo de Proverbios 13, 24, hermanos. Dice, hermanos, fíjese, este es algo muy importante, hermanos, algo muy maravilloso. Tenemos que atender a este llamado, hermanos, que el Señor nos hace. Proverbios, hermanos, 13, versículo 24. Dice, hermanos: el que detiene el castigo a su hijo, ¿qué es, hermanos? ¿Qué le hace? Aborrece. ¿Más que qué? Más el que lo ama, desde temprano lo corrige. Palabra del Señor, hermanos, palabra maravillosa, hermanos. Es algo maravilloso, hermanos, lo que el Señor nos enseña. Fíjese, amados hermanos, de que en todo momento nosotros tenemos que estar, hermanos, aunque sea poquito, hermanos, pero lo que leamos, lo entendamos, lo que el Señor nos quiere oír, lo que el Señor nos quiere decir, y oír nosotros y atender la palabra del Señor, hermanos. Vámonos rápido, hermanos, allá de Deuteronomio 6, capítulo 6, hermanos. ¿Qué es lo que nos dice, hermanos? ¿Y qué es lo que debemos de hacer nosotros en todo momento, hermanos? Si oímos y atendemos los mandamientos del Señor, hermanos. Todo esto, hermanos, es para la honra y la gloria de Dios, y para que usted sea edificado y sea fortalecido en el camino del Señor. Deuteronomio, hermanos, capítulo 6, versículo 1. Dice, hermanos, decía Moisés: estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Para qué, hermanos? Para que los pongáis por obra. ¿En dónde, hermanos? En la tierra, y nosotros estamos aquí en la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarlas. Y dos, hermanos, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando. Dice que el Señor nos manda, hermanos, y dice, hermanos, ¿para qué? Para que tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y le dice, hermanos, en el versículo 3: oye pues, oh Israel,
y cuida de ponerlos por obras para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Ellos iban, hermanos, ya a la tierra prometida, y también nosotros, amados hermanos, la iglesia aquí congregada, vamos, hermanos, a esas calles de oro y ese mar de cristal, hermanos, y qué gran bendición que nos vayamos con nuestra ayuda idónea, con nuestros hijos, con nuestros nietos, y todos podamos entrar a esa tierra prometida, hermanos. Y le sigue diciendo, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el 6, hermanos, y estas palabras dice que yo te mando, ¿cuándo, iglesia? Hoy, dice, hoy, hermanos, hoy nos está ordenando también, estarán sobre dónde, sobre tu corazón. Y 7, hermanos, y las repetirás, ¿a quién, iglesia? A tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amados hermanos, ¿por qué entonces decimos que no se le debe de saturar de la palabra de Dios a nuestros hijos, hermanos? Si aquí nos está ordenando que en todo momento, hermanos, hablemos de la palabra de Dios, que les digamos, que les instruyamos, pero no solamente, hermanos, siendo ejemplo, amados hermanos, de ellos. ¿Para qué? Para que nosotros, hermanos, podamos vivir confiadamente, hermanos, de que donde quiera que vayan nuestros hijos, ahí van a estar, hermanos. Van a estar bien, van a estar sirviendo al Señor, hermanos, van a llegar temprano a la congregación, se van a portar bien, se van a conducir, hermanos. Y eso es algo, hermanos, que tenemos que aprender, hermanos, de lo que dice la palabra de Dios. Por eso yo me da mucha tristeza, hermanos, cuando los hermanos te dicen ese tipo de situaciones, de por qué mucho Dios, por qué muchas de esas cosas, hermanos. Cuando, amados hermanos, la palabra de Dios está bien clara, hermanos, y tenemos que atender, hermanos, en todo momento esta palabra del Señor, hermanos. Esta palabra que es una maravilla, dice que es como esa miel a nuestro paladar, hermanos. Y en todo momento, hermanos, estamos siempre alabándole y glorificándole al Señor, hermanos. Entonces, hermanos, y aquí viene, hermanos, váyase rápidamente ahí adelante, Deuteronomio 31, hermanos. Vamos a terminar, hermanos, con esta preciosa palabra, hermanos, porque ya se está yendo rápido el tiempo. Fíjese, hermanos, a donde quiera que nos lleve el Señor, ahí debemos de ir. Deuteronomio 31, hermanos, en su versículo 10. Vamos a empezar ahí en el 10, hermanos. Lo que Dios le estaba diciendo a Moisés para que le dijera al pueblo de Israel. Dice, hermanos, versículo 10, y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión de las fiestas de los tabernáculos, 11, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que Él escogieres. Fíjese, hermanos, cuando Él viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que Él escogiere. Y aquí, hermanos, Dios también ha escogido este lugar para venirnos a presentarnos, para venir a presentar a nuestros niños, para presentarnos en una obediencia, en un corazón dispuesto a alabarle al Señor, hermanos. Este es el lugar que el Señor ha escogido. ¿Para qué, hermanos? Sigue diciendo: leerás esta ley delante de todo Israel, a oídos de ellos. Y dice el 12, hermanos: harás congregar al pueblo, varones, mujeres y qué más, hermanos, y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan. ¿Y qué, iglesia? Y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, hermanos. Eso es lo que nos está ordenando el Señor, hermanos. Yo no lo ordeno, hermanos, pero si usted no quiere atender, yo siempre he dicho, hermanos, cuando salimos a evangelizar o cuando yo me levanto y le digo al Señor, aunque sea una persona, pónmela, pero que oiga la palabra de Dios. Y aquí, aunque sea una persona, hermanos, pero que se lleve el mensaje y que lo ponga por obra, hermanos, porque el Señor nos va a bendecir grandemente, hermanos. La honra y la gloria es para Dios, hermanos. Entonces, hermanos, tenemos que atender nosotros como varones, hermanos, esta bendita y santa palabra, hermanos.
Vamos, hermanos, rápida, con este terminamos Salmo 128, hermanos, sabiendo que hoy es la cena del Señor, hermanos, y para todo hay tiempo, hermanos. Y es el tiempo de que nosotros regresemos ahí al Salmo 128, de que debemos de hacer la cena del Señor, hermanos, en un orden, porque Dios, hermanos, es un Dios de orden, y en ese orden debemos de andar. Y fíjese, hermanos, también esta palabra de Dios maravillosa, hermanos, para que nosotros nos llevemos esta palabra, hermanos, y de verdad, hermanos, si yo me equivoqué en algo, discúlpenme, hermanos, pero la palabra de Dios no se equivoca, hermanos. Ella es la misma de ayer, la misma de hoy y la misma de siempre, hermanos. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras, iglesia, esas no pasarán. Esas van a permanecer para siempre, y si las tenemos en medio de nuestro corazón, qué gran bendición, hermanos. Dice, hermanos, Salmo 128, versículo 1. Bienaventurado, dice, todo aquel que, ¿qué, hermanos? Que teme a Jehová. Mi hermano coordinador empezó con un versículo que hay que temer al Señor, en ese temor reverendo, y aquí, hermanos, vamos a cerrar con este también. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Y aquí viene lo maravilloso, hermanos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás, dice, y te irá bien. Versículo 3, aquí es lo maravilloso, hermanos. Tu mujer, dice, será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y dice el 4, hermanos, he aquí, así será bendecido el hombre que, ¿qué, hermanos? Que teme a Jehová, hermanos. Ahí está lo que necesitamos, hermanos. Aquí está. Lo queremos agarrar, lo queremos atender, hermanos. Pues eso ya depende de cada uno de nosotros, hermanos. Dios no se equivoca, hermanos. Dios es maravilloso, Dios es justo, y tenemos un Dios justo, hermanos, que Él nos va a pagar conforme a nuestra justicia, hermanos. Conforme a lo que hagamos, hermanos, Él nos vamos a entregar cuentas de todo eso, hermanos. Pero esto es lo que debemos de hacer, hermanos. Temer a Jehová en todo momento, hermanos. Consagrarnos para el Señor, hermanos, edificarnos para el Señor, vivir para el Señor, hermanos. Y sabemos que tenemos que trabajar, hermanos, que hay necesidad, hermanos. Pero si hasta el día de hoy el trabajo nos lo ha impedido, es porque no hemos pedido como debe de ser al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Y Él dice en su palabra, hermanos, que Él es el que enriquece y Él es el que empobrece, hermanos. ¿Qué más queremos, hermanos? Entonces, atendamos primero, hermanos, como dice su palabra, atendiendo el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, hermanos, ¿cómo nos va a venir? Por añadidura, hermanos. La honra y la gloria sea para Dios. Yo le invito a mi hermano Jonathan, hermanos, que pase, hermanos. Vamos a orar por las ofrendas. Yo te ruego en el amor del Señor que nos permita orar primero por las ofrendas, mis hermanos, y ya después podemos pasar a depositarla. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor. Gracias porque eres bueno, Padre, para con nosotros, Señor, proveyendo cada día lo necesario, el pan, el vestido, el techo, Señor, todo lo necesario que conlleva en esta tierra, Padre. Te damos gracias por nuestros trabajos, Señor. También te rogamos por los que no tienen, Padre, que tengas misericordia. Te rogamos por los negocios de nuestros hermanos, que les bendigas de tal manera, que tengas misericordia, Señor. Padre, lo queremos hacer con alegría, Señor, no por necesidad, Padre. Poco de lo mucho que nos das, que tú las bendigas, que tú bendigas cada corazón que va con alegría, Señor. Bendice de gran manera, Padre. Ponemos en tus manos estas ofrendas, Señor, y a tu nombre sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Adelante, mi hermano. Thank you.
Así como está de pie, hermanos, quiero invitar a nuestro hermano que nos va a llevar en la cena del Señor, que pase por favor. Gloria a Dios, hermanos. Que Dios les bendiga. Pues sí, hermanos, hoy es un día muy especial porque hoy Dios nos permite primero la vida, ¿verdad, hermanos? Y aquí en este lugar nosotros celebramos la cena del Señor cada primer domingo de cada mes. Este acto que hacemos aquí, hermanos, es un jugo y es una gallina. Se recomienda que no lo tomen aquellos que no han sido bautizados. Aquellos que vienen por primera vez no lo pueden tomar si no han sido bautizados. No es tampoco para que se lo den a los niños, hermanos. Ni tampoco es para que usted tome más de una galleta como para saciar o calmar el hambre. Esto lo hacemos repetitivamente, hermanos, porque es necesario hacerlo cada que hacemos este acto tan solemne que es, hermanos, y que primeramente, hermanos, lo hacemos con mucho respeto y con mucho temor y temblor delante de Dios, porque lo que aquí hacemos nosotros es algo espiritual, hermanos, que trae para con esto, hermanos, compromiso de parte de nosotros para con Dios, responsabilidad, y porque también nos puede traer consecuencias, hermanos, si nada más lo hacemos por hacerlo, o nada más por quedar bien. Porque recordemos, hermanos, que a Dios no puede ser burlado. No podemos engañar a Dios. Sabemos que fallamos y tenemos errores, sí, pero Dios es bueno, y por eso nos da esta bendición, esta oportunidad de poder hoy ponernos a cuentas con Dios. La Pascua del Señor, hermanos, aquí es la Pascua de Jehová. En aquel tiempo, cuando Dios libertó a su pueblo de Israel, que les dijo que tomaran a un cordero, hermanos, sin defecto y sin mancha, tierno, hermanos, para comerlo, y la sangre de ese cordero fuera puesta en los postes de las casas y en los dinteles, porque ese día iba a herir Dios, Jehová iba a herir al pueblo de Egipto, con heridos de muerte, hermanos, a los primogénitos de Egipto, hermanos, porque estaban en contra de la voluntad de Dios. Y esta era una señal para Dios, hermanos. No que Dios no supiera quiénes eran los escogidos o quiénes eran los que querían en él, sino que esto Dios lo hizo para que obedecieran al mandato que les había dicho de parte de Dios a Moisés para el pueblo de Israel. La sangre de este cordero, hermanos, era una señal para cuando Jehová pasara, no iría de muerte al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel iba a ser libertado de la esclavitud de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Ahora nosotros vemos a este tiempo, hermanos, al tiempo de nosotros, cuando nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios, el cual envió nuestro Señor para que por medio de él nosotros alcanzáramos la salvación y la vida eterna y pudiéramos ser perdonados de todos nuestros pecados. Esto es espiritual, ¿sí? Esto es espiritual, por eso ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo de haber derramado su sangre preciosa en esa cruz del Calvario es la que nos liberta del pecado, la que nos hace libres para ya no volver a pecar más. Pero la palabra de Dios, como dijo ciertamente en la Escritura, lo dice y así lo marca, que no hay hombre sobre la tierra que no peque, pero sabemos que hay pecados de muerte. Y ahora nosotros ya fuimos limpiados con la sangre de Cristo, ya fuimos transformados, estamos en un proceso y vamos a seguir adelante. Y miren lo que dice ahí, hermanos, en el libro de San Juan, que voy a compartir también. A ver qué día el Señor nos da una oportunidad, hermanos, de dar un mensaje de esto de la cena del Señor. Que el Señor nos prepare y nos dé ese mensaje, hermanos. Es muy importante. Vamos a ir, hermanos, dice en el libro de San Juan, capítulo 6. Vamos a leer del 47 al 51, hermanos. Y dice así la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Bendito y glorioso Espíritu Santo. Dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que
comerán vivirán para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén, hermanos. El Señor dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que toda fe que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo vino y dio su vida, y el Padre lo levantó de los muertos al tercer día. Y fue sentado a la diestra del Padre para abogar por todos los que creemos en él, hermanos. Porque no todos creen en Cristo Jesús. Tristemente no todos creen y no todos quieren creer. Pero Él es el único que nos puede perdonar nuestros pecados y nuestras iniquidades. Y hoy vamos a recordar ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, de haber derramado su sangre preciosa en esa cruz del Calvario, para que nosotros fuéramos apartados, hermanos, del pecado y poder alcanzar la salvación y la vida eterna. Dice en el libro de los Corintios, primer libro de los Corintios. Por esa razón le digo, hermanos, que si usted no es bautizado, no la toma, hermanos. Dice así, 11:27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, aquí es donde está el problema, indignamente, hermanos, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, dice: pruébese cada uno a sí mismo y tome así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Amén, hermanos. Bueno, pues entonces vamos a orar, hermanos, que hemos ofendido a Dios, que seguramente hemos fallado más de alguno de nosotros. Y si no fallado usted, pues por el Dios siga puede ser un alineamiento. Pero los que hemos de algún modo ofendido a nuestro Dios, nos vamos a poner a cuentas en este momento, para poder ser dignos de tomar esta copa y esta galleta, hermanos, que representan simbólicamente la sangre y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, Señor bendito, eterno Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias, Señor mi Dios, porque tú eres bueno y misericordioso con cada uno de nosotros, Señor, porque eres paciente, Señor Padre eterno. Mira, Señor, que tú no quieres que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedamos a ese arrepentimiento, Señor. Y hoy nosotros, Señor, con humildad, Señor, reconocemos que te hemos ofendido, que hemos fallado, a lo mejor hemos transgredido tus leyes, tus normas, tus mandamientos, Padre. Por eso, Señor, en esta hora te rogamos y te suplicamos, en ese nombre que es sobre todo nombre, Señor, y en tu bendito y glorioso Espíritu Santo, Padre, que nos perdones toda ofensa, todo error, todo mal pensamiento, todo mal deseo, Señor. Perdónanos en esta hora, Señor, si hemos ofendido, cual sea, Señor, aún se ha hecho, aún haya sido de obra, de hecho o de palabra, Señor, nuestro mal comportamiento, bendito Señor, que tú nos perdones, bendito Dios, en esta hora, Señor, y que tú nos sigas limpiando, Señor, nos sigas sanando, nos sigas restaurando, Padre Santo, Señor, que tú sigas haciendo esta obra maravillosa, esta obra que tú empezaste en cada corazón, Señor, y que tú un día la vas a terminar en cada uno de nosotros. Por eso en esta hora, Señor, te rogamos y suplicamos, Padre Santo, y que tú nos ayudes a seguir, a continuar, a avanzar, a no desmayar, Señor, y Dios, para que nosotros, Señor, en esa hora de la tentación, nosotros, Señor, te roguemos al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el cual es poderoso para socorrer a todo aquel que es tentado en la hora de la tentación, y nosotros ser apartados
defecto, Señor, sin ninguna mancha en ti, Señor. Tú eres el perfecto y santo y puro, Señor, bendito sea Jesús. Te damos gracias en esta hora y le damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y dice ahí mismo en el libro de Corintios 11:23, dice: porque yo recibí del Señor, porque también nos he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, dice, tomó el pan, hermanos. Dice, tomó el pan, y habiendo dado gracias, dice, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Hagámoslo. Dice el 25, así mismo dice, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Amén, hermanos. Tomemos, hermanos. Pues adelante, hermanos. Hay que seguir adelante, hermanos. No nos vayamos. Adelante, hermanos. La gloria sea para Dios. Toleremos un poquito, sabemos que ya es la hora, pero rápidamente les voy a dar los anuncios. Ya sabemos que hay servicio en este lugar, hermano, el día martes y el día jueves a las 6 de la tarde. Martes de oración y el jueves, como el día de hoy, domingo, alabanza y predicación, mis hermanos. Y el día domingo, primeramente Dios, a las 10 de la mañana, mis hermanos. La reunión de nuestras hermanas es el 26 de mayo, mis hermanos. Mis hermanas a las 5 de la tarde, primeramente Dios. Y para los varones, hay un pequeño cambio, varones, para este próximo viernes, que es 2 de junio. La velada va a ser en el Calero, mis hermanos, tratando de regresar a esas sendas antiguas que en un tiempo en este lugar así se hacían, mis hermanos. Nos pasábamos toda la noche y la madrugada orando al Señor. Lo vamos a lograr, primeramente Dios, que Dios ponga todo lo que tenga que mover y hacer, mis hermanos, porque de Él es la obra. Es el 2 de junio, mis hermanos, primeramente Dios, velada de varones, a las 7 de la noche nos vamos a esperar en este lugar, y de aquí, primeramente Dios, todos nos vamos a ir para el Calero, mis hermanos. Varón, anímese. Ya es tiempo de que le demos poco de lo mucho que Él nos da, mis hermanos, corresponder a su bondad y a su misericordia. Tenemos buen tiempo para pedir un permiso, para pedir un día de vacaciones. Decía mi hermano Claudio, buscar primeramente ¿qué, mis hermanos? Y todo lo demás. Esos son los anuncios, mis hermanos. Yo le invito a que se ponga de pie. Vamos a despedirnos en oración, mis hermanos. Señor, en esta tarde, mi Dios, que nos has dado la oportunidad de poder estar en este lugar, glorificando y exaltando tu nombre, Señor. Padre, gracias, Señor, por el descanso que nos das a nuestras almas, porque solamente tú nos puedes dar ese descanso, Señor, esa paz y ese consuelo. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que nos lleves con bien a todo lugar donde vayamos, Padre. Que tomes el control de los vehículos, aún caminando, Señor. Padre, te rogamos por aquellos que no pudieron venir, por nuestra hermana Lucy, que tengas a bien misericordia, Señor. Que la sacas adelante y en victoria, Padre, y si fuera su tiempo, prepara
Y la iglesia del Señor dice, Dios te bendiga, mis hermanos. Estamos despedidos.